A veces nos reuníamos a conversar acerca de qué nos gustaría hacer cuando saliéramos del seminario, y algunos decían, bueno, quisiera ser pastor, maestros, otros misioneros. Y alguno mencionó alguna vez que le gustaría escribir. Y entre chiste y charla, el hombre decía, bueno, yo voy a escribir un libro que me haga famoso. Y el título del libro decía, voy a escribir un libro que se titule ¿Cómo pecar sin ofender a Dios? ¿Usted lo compraría? Yo creo que si usted pasa por la librería cristiana, muy seguramente le va a llamar la atención. ¿Cómo pecar sin ofender a Dios? Y dice 10 principios prácticos para llevarlo a cabo. 10. Genera curiosidad, ¿cierto? Cualquiera lo compraría. Parece que eso era lo que había en la mente tal vez de David. No pasó nada. El Señor no me castigó, no hay amonestación. Déjeme decirle, el título de ese libro no puede ser, porque es imposible pecar sin ofender a Dios. ¿Cómo pecamos sin ofender a Dios? Es imposible. Había pasado un año y quiero invitarlo entonces para que a través de este texto nos acerquemos al corazón de Dios. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Que tomemos como una radiografía del texto, que podamos ver algunos elementos del texto. Lo primero que encontramos ahí es un relato que despierta celo, el celo de David. ¿Qué pensó David cuando vio a Natán? Parece que nada. No hizo la relación entre el relato y su condición. Parece que estaba lejos de creer que había sido descubierto. No por eso podemos pensar del todo que a David no se le conmovía su corazón. En el Salmo 51 encontramos algunas palabras que nos dejan ver que David sí sentía en su corazón remordimiento por lo que había hecho. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. El profeta Natán viene a él con una historia de un contexto muy conocido. Para David era conocido el contexto pastoril, ¿cierto? Había criado ovejas, era pastor y muy seguramente había tenido alguna corderita recién nacida, a la cual había cuidado desde pequeña. Le habría dado de comer, de lo que él comía, de beber, de lo que él bebía, y la habría defendido en algún momento, tal vez si hubiera habido peligro para ella. O sea que él entendía lo que el profeta le estaba diciendo. ¿Cuántas veces David durmió al lado de su rebaño? Esa ilustración refleja el tipo de cuidado y de relación que posiblemente Urías tenía con Betsabé. Una relación cercana. Y ahí vemos a un David eufórico, un hombre de sangre caliente, que se indigna y se despierta su celo frente a esta historia que parece una historia de un hombre inmisericordia. Y el profeta le dice, ese eres tú. Me llama la atención que para referirse al pecado o a la tentación, la ilustración habla de un hombre hambriento, un caminante que viene a la vida de David. Los que tienen hijos adolescentes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Cuando llegan, aún nosotros recordamos cuando éramos más jóvenes y llegábamos a la casa y queríamos acabar con la nevera o con todo lo que hubiera. Así expresa el texto que es el pecado, como un hombre hambriento, un caminante. El relato me recuerda la historia de Esaú con Jacob cuando le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Parece que ese fue el caso de David. Por satisfacer un deseo pasajero, puso en riesgo su vida, la de su familia, la de su ejército, y al igual que Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, David salió perdiendo más de lo que pudo haber
seguramente a nuestra vida han llegado o pueden estar tocando esos caminantes, esos deseos, esas tentaciones. Yo creo que debemos establecer parámetros de protección, límites en nuestra vida que nos impidan traspasar los linderos que el Señor ha colocado. Job dice que hizo pacto con sus ojos para no codiciar a una virgen en su corazón. Cada uno de nosotros, si se examina, puede pensar en aquellas áreas en las que de vez en cuando llegan esos caminantes, de vez en cuando llegan esas tentaciones. Y esta mañana hablábamos con los muchachos, el grupo de jóvenes, de que debemos establecer parámetros de protección, absolutos de negación en nuestra vida. Nunca haré. Y les comentaba que yo tengo algunos. Uno de esos, hasta el día de hoy, es nunca, ni por curiosidad, probaré la droga. Nunca lo haré. ¿Qué parámetros establece usted en su vida de protección frente al pecado? ¿Cuáles son sus nunca? Nunca saldré con determinadas personas, nunca tendré ciertas conversaciones, nunca iré a determinados lugares. David tal vez no estableció esos límites y comenzó a ver la línea entre la tentación y el pecado como muy delgada. ¿Hasta dónde puedo llegar en la tentación sin caer en pecado? Y a veces somos así. Pensamos en nuestro imaginario, loco imaginario, que podemos llegar al límite, pasar, pecar, sin ofender a Dios. Entonces encontramos en primer lugar un relato que despierta celo. En segundo lugar encontramos aquí una confrontación directa. El profeta Natán no se puso con rodeos, simplemente le contó la historia y le dijo: ese eres tú. Fue directo. Mis hermanos, el pecado tarde o temprano sale a la luz. Y la pregunta del Señor a través del profeta es: si te di todo, ¿por qué respondiste pecando? Si te di todo, ¿por qué no respondiste como deberías haberlo hecho? Necesitamos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, hacer un inventario de sus bendiciones en nuestra vida. El profeta le dice que le dio el reino, que lo ungió, que el Señor le dio el reino, lo ungió, le dio autoridad sobre Israel, sobre la casa de Judá. Por lo menos tenía como 5 mujeres. ¿Por qué pues obraste de esta manera, haciendo el mal? Es el cuestionamiento que el Señor le hace cada día. Necesitamos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, hacer un inventario de sus bendiciones en nuestra vida. Le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Por qué menospreciaste la palabra? A veces tenemos en poco la palabra del Señor. Mentir, bueno, pero es que es una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. Necesitamos ser radicales. Solamente eran 100 o 200 pesos lo que me eché al bolsillo. Eran 2 clips y un lapicero. La Biblia es muy radical. Y creo que el Señor es claro cuando nos dice que no debemos menospreciar su palabra y los principios que allí encontramos. Menospreciar es no darle el valor adecuado. ¿Matar es malo? Sí. Para todos es claro. ¿Abortar es malo? Ya como que cambia la cosa, ¿cierto? Algunos, tal vez los más jóvenes, comienzan a pensar: bueno, depende de la situación, bueno, depende si el niño viene con problemas, si tiene una enfermedad congénita que le va a limitar toda su vida, si es producto de una violación. ¿Por qué comenzamos a negociar? Porque a veces tenemos en poco la palabra del Señor cuando es radical y cuando hay absolutos aquí.
En tercer lugar, encontramos un juicio ineludible, el juicio de Dios. Y el Señor le dice: por cuanto esto hiciste, la espada no se apartará de tu casa. Cada acción nuestra tiene una reacción, es la ley de causa y efecto. Y muchas veces no es que Dios no es Dios quien trae desgracia en nuestras vidas, somos nosotros quienes con nuestros actos traemos desgracia. Las consecuencias de nuestros actos, de nuestro pecado, nos envuelven, y es la desgracia que muchas veces vivimos. No necesariamente es parte del castigo de Dios, aunque aquí es claro que el Señor sí le dice a David que iba a venir una serie de consecuencias para él y su familia. Las consecuencias del pecado, tarde o temprano, nos alcanzan. Tarde o temprano. David mismo se envuelve en sus palabras, porque en el versículo 5, el que tal hizo es digno de muerte por no haber tenido misericordia, y debe pagar 4 tantos. Él mismo se ve envuelto en sus palabras. Describe una razón y un juicio. No tuvo misericordia el que esto hizo, y es digno de muerte. Seguramente por eso Natán le dice: no moriréis. El juicio del Señor le recuerda lo que había hecho por él. Te ungí, te libré, te di casa, y aún te habría añadido más.